Vamos a hablar de trabajo forzoso y vamos a hablar de una determinación que ha tomado el Parlamento Europeo al respaldar un veto al comercio de artículos fabricados mediante trabajo forzoso. Ustedes saben que en el mundo Asia-Pacífico fundamentalmente concentra más de la mitad del trabajo forzoso que se produce a nivel mundial, generando millonarias ganancias. Estamos muy atentos a esto porque, claro, ya ha tomado la Unión Europea esta determinación al prohibir la venta, la importación y la exportación de bienes fabricados mediante trabajo forzoso. Queremos hablar con una persona que además trabajó en China, que es uno de los mercados que además aparece cuestionado. También trabajó con importadores de Bangladesh, que es un mercado conocido por trabajar sobre todo con niños y niñas para la industria textil y de pagar muy poco por cada una de las prendas que se producen y que se venden, ¿no es cierto?, en el resto del mundo occidental por marcas muy conocidas. Estamos hablando de Fernanda Villalobos, consultora de marketing y sustentabilidad, estudiante del Chief Sustainability Officer del MIT y además próxima a graduarse el 26 de julio como una de las mujeres más jóvenes de su generación. Fernanda Villalobos, fundadora de Mujer Sólida. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros una vez más. Hola Mirna, muy bien y todo. Muchas gracias a ti por generar estos espacios tan importantes para hablar de estos temas. Sí, pues y te felicito además porque la última vez que conversamos estabas precisamente participando de esta formación que estás haciendo en el MIT, así que te felicito por todo lo que has logrado, todo lo que has avanzado además en eso. Ya pues Fernanda, hablemos de este tema porque quiero preguntarte primero que nada, ¿qué se entiende por trabajo forzoso? Bueno, la Organización Internacional del Trabajo define el trabajo forzoso como cualquier prestación de servicio de un individuo que de alguna otra manera se presta bajo alguna amenaza o involuntariamente. ¿Qué quiere decir alguna amenaza? Principalmente tiene que ver con temas relacionados como sobre todo con el tema inmigratorio, como cuando se le esconden los pasaportes a las personas, cuando se violencian físicamente, cuando se amenazan, etcétera. Y involuntariamente, como tal dice la palabra, como tal lo menciona la palabra, es cuando es contra su voluntad o cuando a la persona se le aseguran ciertas condiciones laborales que no son verídicas. Cuando a una persona uno le dice efectivamente vas a tener que trabajar 10 horas y finalmente terminan trabajando 15 o 20 horas. Bajo esos escenarios, hoy día la Organización Internacional del Trabajo, que es esta institución alineada a la ONU, nos indica qué es efectivamente el trabajo forzoso. Claro, de hecho, para entenderlo bien, ¿es el trabajo forzoso lo mismo, Fernanda, si hablamos de esclavitud moderna? Es muy similar. Hoy día el trabajo forzoso, si llevamos a un término como más moderno, puede ser una esclavitud moderna. La diferencia es que hoy día existen elementos regulatorios distintos, existen condiciones distintas a las que existían anteriormente y hoy día efectivamente, si bien no es propiamente tal una esclavitud, pero sí se visualiza como tal, porque hay ciertas aristas que son incluso más graves que lo que había en el pasado, que en el pasado el mercado no se regularizaba, existían condiciones de esclavitud porque el mercado lo permitía. Hoy día hay países donde se permite por condiciones legales inherentes al país, y eso lo hace mucho más complicado, con un mayor impacto, porque el desafío de cara a lo que hoy día existe como esclavitud moderna es que efectivamente hay ciertos países que avalan estas condiciones de trabajo forzoso. Claro, Fernanda, déjame entrar en terreno porque ya vamos a hablar del alcance que tiene esta medida tomada por el Parlamento Europeo, pero quiero preguntarte tu experiencia. Tú trabajaste en China, tuviste también contacto con Bangladesh, que son dos países que aparecen, ¿no es cierto?, particularmente en el tema del trabajo infantil. A ver, cuéntanos qué fue lo que tú viste y cómo se produce todo esto a vista y paciencia de las autoridades hacen la vista gorda. ¿Qué pasa ahí? Mira, hay varios temas. Principalmente el tema con la industria textil es conocido a nivel mundial, que se trabajaba con niños
afortunadamente hoy día en Chile existen regulaciones que existen regulaciones que limitan el trabajo infantil en las fábricas, principalmente porque los países importadores ya no están adquiriendo bienes asociados a temáticas relacionadas con el trabajo forzoso. Pero eso ocurrió a partir de que hubo un impulso por parte de las empresas consumidoras de los productos que provenían de esos países. Como te comento, hoy día en China está un poco más normado. Es difícil que uno vaya a una fábrica a visitar los sectores industriales y que efectivamente existan menores trabajando, existan condiciones de trabajo infantil. No así, sí existen ciertas condiciones que hoy día pueden ser cuestionables desde el punto de vista de políticas de trabajo digno, por ejemplo, horas excesivas de trabajo, horas excesivas en que las personas están sentadas cosiendo, niños en las fábricas donde tú efectivamente ves niños, pero que hoy día están estudiando mientras su mamá está trabajando los días de fines de semana. Entonces sí, en China todavía yo creo que hay espacio en términos de que se tienen que estar generando temas de trabajo infantil y trabajo forzoso. Está un poco más normado, pero aún así todavía existe. Y hay condiciones que hoy día también son cuestionables, lo que te digo, trabajar horas excesivas, trabajar los fines de semana, que todavía existan menores de edad dentro de las fábricas, pero está un poquito más normado. No así, por ejemplo, en Bangladesh. En Bangladesh ya se sabe, se conoce que efectivamente hay niños trabajando, hay condiciones que son extremadamente delicadas en términos de impacto humanitario. Por ejemplo, se ha hablado que incluso a veces en las fábricas hay mujeres que trabajan con sus bebés amarrados a una cuerda, o niños menores de 3 años que están amarrados de un pie a una cuerda al lado de las máquinas porque efectivamente no quieren que se escape o no les pase algo. Entonces sí, todavía existe ese tipo de trabajos forzosos y como te comenté anteriormente, lo más complicado hoy día es que existen gobiernos que lo avalan. No sé si avalan es la palabra, Claro. pero que no está normalizado, no está regularizado bajo las condiciones y estándares que tenemos nosotros en el occidente. Claro, que yo te decía un poco como que hacen la vista gorda. Conversamos con Fernanda Villalobos, fundadora de Mujer Sólida. Quiero preguntarte, Fernanda, porque la industria textil, pero no solo, pero sobre todo la industria textil es la que ha estado ahí puesta en la mira. ¿Qué pasa con las grandes marcas que compran cantidades exorbitantes y que por lo mismo pagan muy poco por cada una de las prendas? Para tener una idea, si por ejemplo, a ver si nos ayudas con esto. Si tú vas a una de las grandes tiendas en un mall en Santiago, ¿no? Estas tiendas internacionales, marcas internacionales, por no nombrar necesariamente ninguna, y tú tienes un pantalón que cuesta 20.000 pesos chilenos, ¿cuánto se le pagó a la persona que hizo ese pantalón? Mira, en general, si cuesta 20.000 pesos un pantalón, podría estar oscilando entre los $12, $10 chilenos la compra, y por lo general a veces yo en algún momento vi una tarifa de $1 diario que se le pagaba a una persona por realizar ciertas cantidades de pantalones. O sea, a esa persona se le pagaba $1 diario, pero por si hacía, te invento, no sé, no recuerdo la cifra exacta, pero pueden ser 30 unidades diarias, ahí esa persona recibía la retribución económica. Eso sí, se da mucho en China, que los trabajadores viven en las fábricas. Hay espacios hoy día mucho más regularizados, como más habilitados para que las personas vivan en la fábrica, entonces les dan alimento, les dan hogar, un montón de otras condiciones que antes ni siquiera existían. Pero la situación más impactante es lo que te digo, o sea que yo vi $1,5 en esa época que se pagaba diario por el trabajo, terrible. Y los fines de semana se pagaban el doble. Ya, pero espérame, detengámonos ahí también, Fernanda, porque si estamos comentando que obviamente ninguna empresa podría avalar el trabajo forzoso, la pregunta es si ocurre lo mismo cuando te pueden pagar una miseria como esa. O sea, también debiera haber un estándar. ¿Existen esos estándares o no? Existen ciertos estándares generales, pero como estas situaciones de trabajo forzoso se dan en condiciones que generalmente no están tan supervisadas, no hay tantos organismos que la estén regularizando, igual de todas maneras se generan. Debería ser distinto, pero al final se genera porque es como un poco el comercio ilegal, que hoy día efectivamente se genera, hay ciertas condiciones que no son las que están alineadas a la norma, pero igual de todas maneras se genera. Entonces, desde la perspectiva un poco
de las organizaciones, cómo poder involucrarse en estos procesos es como a través de estos tipos de legislaciones que limitan el comercio de productos asociados, limitan, prohíben, y de esa manera impulsamos a que las marcas también estén, que sean ellos también que participen en procesos productivos mucho más éticos, mucho más éticos y mucho más comprometidos con generar cierta equidad global en términos del trabajo. Fernanda, ¿qué te ha parecido entonces la decisión del Pleno del Parlamento Europeo que establece esta aprobación a un nuevo reglamento que va a prohibir la venta, la importación y la exportación de bienes fabricados mediante trabajo forzoso? Creo que es un gran paso, es un tremendo paso, porque en la medida de que, bueno, principalmente porque de alguna otra manera se va a limitar el comercio a un mercado único. La Unión Europea ya es un mercado único, entonces eso es un gran avance en términos de impulso de mercado, en términos de oferta y demanda. Pero creo que se van a generar ciertos vacíos en términos de que esta oferta de productos se va a trasladar a otras economías, a la economía, por ejemplo, latinoamericana, o sea, ¿dónde estas empresas que hoy día ya tienen sus productos, dónde van a comercializar estos productos eventualmente? Lo más probable es que sea Latinoamérica, hay que ver cómo se está regulando el mercado norteamericano. Y lo otro también que creo que es súper importante y relevante verificar, que es que hoy día estas personas que están trabajando bajo condiciones forzosas no lo hacen porque tengan otra alternativa, lo hacen porque es la única alternativa que tienen. Entonces también el desafío está en ver cómo como sociedad también nos hacemos cargo de ese aspecto, de esas personas que hoy día no tienen otra condición más allá que esa para poder subsistir. Pero lo que sí creo que es un gran impulso, es un tremendo avance en términos de materia legislativa, y lo que me gustó bastante es que es muy categórico, es absoluto, en términos de que es prohibición, retiro y se eliminan los productos de aquí más o menos en un proceso durante 3 años. Entonces yo creo que el hecho de que sea tan categórico, tan incisivo, va a impulsar a que más países vayan generando estos espacios para que efectivamente avancemos a un mundo mucho más equitativo, a un mundo con un trabajo digno para las personas en general. Correcto, Fernanda, solo para dejarlo claro, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, en el caso de América Latina, los países con más prevalencia de la llamada esclavitud moderna son Venezuela, El Salvador, Guatemala, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Perú. Por si acaso acá estoy solamente nombrando algunos países porque este es un fenómeno que también nos atañe, ¿no es cierto?, a nuestra región, a la América Latina. Fernanda Villalobos, fundadora de Mujer Sólida, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Muchas gracias a ti, Mirna. Que estés muy bien. Gracias.